Somos Mile. Ari y Nela, tres amigas que anhelan alcanzar la santidad. Si quieres unirte en la misión de crear lazos de amor desde lo simple y lo sencillo, Te invitamos a descubrirlo con nosotras en nuestro podcast. Ay. Hola a todos, esperamos que estén súper bien. Nosotras súper felices de estar aquí de nuevo grabando otro episodio, abriendo nuestros corazones para seguir compartiendo nuestras experiencias, para juntos caminar al cielo como tanto anhelamos. Y nada, hoy le damos un poco de seguimiento a este tema que estamos conversando de Cuaresma junto con testimonios. Y bueno, hoy tenemos el regalazo de escuchar a Mari, que va a abrir su corazón para contarnos un poco de lo que es vivir Semana Santa en misiones y de ese fuego misionero y la alegría y el gozo que se puede llegar a sentir en Semana Santa, pero también acompañando mucho a Jesús, ofreciendo mucho. Y bueno, ya poco a poco ella nos irá contando de ese regalo tan grande de vivir la Semana Santa así. Entonces, bueno, antes de empezar a entrarnos en el tema, como siempre, vamos a empezar con respondiendo a la pregunta de qué le dirías a Jesús. Entonces, Mari, contanos qué le dirías a Jesús hoy. Yo tal vez como ligándolo un poco con lo que vamos a hablar y compartir un poco ahora, eh, le pediría, ¿verdad? Un poco como petición, eh, por ese fuego misionero que se encienda durante la Semana Santa, pero también que no se apague a lo largo de todo el tiempo litúrgico que vivimos durante el resto de año hasta que volvemos a la siguiente Semana Santa, a la siguiente misión, ¿verdad? Si es que no vamos a otras misiones durante el año. Entonces, que seamos capaces de interiorizar esa misión diaria de verdad como Jesús lo quiere para nosotros y que sea un fuego que permanezca, que es prácticamente como el propósito de cuando vamos a misionar, o sea, que misionamos, pero también somos misionados por Jesús a través de las personas que conocemos. Entonces, que permanezca en nuestros corazones, le pediría desde ya, aunque falta menos de un mes para misiones. Yo creo que, o sea, me gustaría como conversar con él, porque en esto de las misiones a mí, una de las cosas que más me apasiona es ver también a mi alrededor a los otros misioneros como, o sea, como este fuego misionero, pero como qué impresionante que lo que enciende nuestro corazón es el servicio a los demás, o sea, más que cualquier otra cosa que hacemos en nuestra vida cotidiana para entretenernos o disfrutar, lo que más nos mueve y que nos lleva como a este estado de verdad sentirnos como una llama viva es servir a los demás, como que, no sé, o sea, le preguntaría, ¿cómo se le ocurrió? O sea, no sé cómo se le ocurrió a Dios crear eso, porque me parece, no sé, muy chiva y creo que habla como un poco más profundo de nuestro sentido de vida. Eso es. Wow. Y bueno, yo hoy lo que le pediría a Jesús es que hoy le pediría algo. Y es que como que vaya cocinando poco a poco todos esos corazones que se preparan para vivir de esa forma en la Semana Santa, pero también le pido mucho por todas las personas que no van a ir a misiones, em, pero que encuentren en esa cotidianidad poder vivir esa entrega, o sea, esas ganas de encontrarse con Jesús y de cargar su cruz y acompañarlo como lo hizo María. Y también dar muchas gracias de que nosotras hemos podido misionar juntas una vez, pero lo logramos ya y porque nos ha elegido como misioneras repetidamente y toda la grandeza que ha traído a nuestras vidas. Entonces, bueno, em, Mari. Contanos, porque hay algo que la gente debería saber y es que nosotras no nacimos yendo a misiones de Semana Santa. O sea, a cada una le tocó esperar algún tiempo según sus circunstancias. Entonces,
Quisiera saber cómo te ha cambiado la mirada hacia la Semana Santa, hacia la pasión y hacia todo lo que sucede en esa semana tan importante para nosotros los católicos, haberla vivido en misiones. O sea, ¿cuál ha sido esa transformación? Y, y sí, ¿cuál ha sido tu experiencia para poder empezar a adentrarnos? Bueno, mi historia con misiones, en realidad fue muy como que poco a poco se fue dando sin que yo me diera cuenta de lo que verdaderamente iba a significar, evidentemente porque no había ido. Pero siempre, por lo menos en nuestra juventud en Costa Rica, eh, pues siempre era algo que hacían los grandes. Entonces, yo pequeña, digamos, salía en el colegio, lo veía y siempre había querido ir, y principalmente porque mi hermano iba también. Entonces, claro, mi hermano mayor, entonces yo también quería ir como él lo hacía en Semana Santa y que no estaba toda la semana, pero yo me tenía que quedar con mis papás porque por edad no podía. Pero creo que mi anhelo en realidad cuando estaba más pequeña no, o sea, el anhelo que estaba era más de, bueno, quiero ir porque se ve chivísima y porque, ¿verdad? O sea, siempre me ha gustado mucho, la verdad, como ese tipo de cosas donde me desprendo de mí, pero más allá y que la razón principal probablemente no la conocía. Eh, y bueno, en 2023 se abrió la puerta y pude ir sin saber qué iba a hacer, o sea, sin saber lo que iba a hacer. O sea, yo en ese momento me di cuenta que era la mejor experiencia de mi vida y de hecho una amiga en ese momento que ya había ido antes me dijo, yo sabía que te ibas a morir de ganas por estar ahí el resto del tiempo y el resto de los años que pudiera, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, empecé mis primeras misiones, bueno, en realidad fueron en el 2018 porque había ido a misiones familiares, ni siquiera había ido con mi familia, había ido con el papá de una amiga y con mi amiga, y bueno, había muy poca gente de juventud, todos eran adultos y todo, entonces ese fue como mi primer acercamiento, pero yo estaba súper pequeña, o sea, tenía 13 y nada, pero sí fue muy lindo, o sea, como que sí tocó mi corazón, fue algo que nunca había hecho, ¿verdad? Y ya. Para 2023 fue cuando yo vi en Semana Santa, yendo a mis primeras misiones de juventud, eh, de lo que me había perdido por, bueno, diría que toda mi vida, pero bueno, al final que no es una pérdida, o sea, fue a partir de ahí una ganancia y ya está, o sea, lo agradecía profundamente de haberlo podido conocer en ese momento y desde entonces no perdérmelo si Dios me quiere ahí, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, en 2023 me di cuenta pues que tal vez desde que había pues, crecido un poco, madurado un poco y entendido mi fe y cómo la quería practicar eh, en Schoenstatt, entonces me di cuenta que era la forma en la que, un poco ligado a mi personalidad y a mi ideal personal ahora, que y pues evidentemente ya es parte de mi camino y de formación, me doy cuenta que es lo que quiero hacer por el resto de Semana Santa, ¿verdad? Y que puede ser eh, algo pues, que yo decida, ¿verdad? Y que puede haber alguien que no decida vivir su Semana Santa así, pero no es la única forma eh, de vivirla adecuadamente como Jesús quiere. Yo a partir de ahí me di cuenta que durante esa semana no solo profundizamos desde la incomodidad, desde el cargar muchas cruces fuera de nuestro estilo de vida habitual y desde muchísimas cosas que no tenemos todos los días y que entonces significa adaptarnos a una nueva realidad por una semana, para cargar la cruz de Jesús hasta su pasión, muerte y resurrección y a partir de ahí al mismo tiempo compartirlo con la comunidad y hacer que todo eso que nosotros recibimos, ellos también lo puedan recibir a través de nosotros. Y al mismo tiempo también ponernos una vulnerabilidad extrema que probablemente, pues, gracias a Dios, nosotras no vivimos en nuestro día a día. O sea, que las condiciones bajo las que vivimos, vamos a la universidad, de nuestra familia, no son las mismas que las que nos enfrentamos en una situación de misión, ¿verdad? Que no significa que vamos a comunidades en pobreza extrema siempre, ¿verdad? Hay casos en los que sí, hay casos en los que no, pero siempre hay una necesidad espiritual y por eso estamos llamados a ir a donde vamos. Eh, entonces, nada, eso, como que
mi perspectiva de Semana Santa definitivamente se abrió. O sea, creo que no se transformó ni un poco sí la transformación, pues evidentemente de conocer algo nuevo, pero se abrió porque no la conocía de esa forma. O sea, el asistir a los oficios, o sea, normal, de que siempre han estado, ¿verdad? O sea, siempre pude haber ido estando en mi casa igual, y que iba con mi familia, pero tal vez lo profundizaba de una forma diferente porque el relacionarnos con una comunidad que nos necesita nos hace salirnos de nosotros y no sé, siento que ese desprendimiento es el que me hizo a mí darme cuenta de, bueno, durante la Semana Santa cargo una cruz como lo está haciendo Jesús por que otros puedan conocerlo a Él, tal vez. Entonces, eh, creo que eso fue lo que me hizo a mí decidir, bueno, y le digo a Juanjo a veces como, o sea, yo de aquí a que me muera espero poder ir a misiones durante Semana Santa, o sea, también es como, bueno, pueden haber situaciones y no sé, ya cuando trabaje puede ser que no pueda ir toda la semana y bueno, son condiciones que tenemos que aceptar también y cargar con nosotros, pero mientras Dios me lo acomode, creo que es algo que he decidido de mi vida, eh, como un llamado durante la Semana Santa a ser iglesia encendida, ¿verdad? Yo nada más iba a decir, antes de comentar un poco lo que dijo Mari, que, o sea, aclaramos que obviamente misiones no se hace solamente en Semana Santa, o sea, este Mm. servicio de ir hacia los pueblos, como predicando un poco la palabra de Dios, buscando las necesidades que tenga ese pueblo, no se da solo en Semana Santa, pero lo estamos como viendo así en Semana Santa porque es el tiempo litúrgico en el que estamos y porque creemos que a nosotras nos ha ayudado a ver, eh, un poco esta pasión de Jesús y muerte y resurrección de una manera un poco más tangible y tal vez casi que, o sea, no participar en, porque sabemos que obviamente no somos Jesús, pero acompañarlo, ¿verdad? Y sentir que Él en serio quiere que nosotros caminemos junto a Él. Entonces, sí, creo que eso, una aclaración nada más. Em, y con lo que dijo Mari, yo creo que sí, o sea, hubo una parte que dijo, o sea, cargar nuestra cruz durante esa semana para que otros conozcan a Jesús. Y creo que es un poco como una condensación de lo que transforma Semana Santa, porque nos ayuda a entender la cruz un poquito, o sea, ¿verdad? Como a nuestro nivel de entendimiento y por eso nosotras vamos todas las Semanas Santas, buscamos misiones, algún tipo de misión que podamos hacer, algún tipo de servicio, porque es la manera en la que hemos entendido cada vez más la cruz que Jesús vivió y en donde se entregó por nosotros. Totalmente. Y bueno, algo que también me encantaría decir es que yo me acuerdo demasiado, bueno, si ya escucharon el episodio pasado, como que se darán cuenta que yo justo esa Semana Santa en la que Mari fue por primera vez a Misiones, yo estaba en mi retiro de Covadonga. Entonces estábamos en un poco extremos y me acuerdo demasiado que Mari me había mandado un audio de 29 minutos porque WhatsApp ya no dejaba más de 30. ¿Te acordás, Mari? Bueno, y como que claro, ella me lo mandó después de Semana Santa y yo lo escuché y era como demasiado, o sea, como que Mari tenía, o sea, ahí es donde la gracia de Dios, ¿verdad? Se ve como de manera tan clara, como esa ilusión, como esa satisfacción de haber dicho, o sea, wow, como que me atreví a vivir lo diferente a entregarlo todo en Semana Santa, así como Jesús en esa semana, o sea, en ese momento, hace muchos años atrás, lo hizo él también, ¿verdad? Ujú, Y, y como esa alegría de, sí, es una semana de mucho sacrificio, de mucho desprendimiento, pero donde verdaderamente al finalizar uno logra vivir como esa alegría de Pascua, como decir, wow, después de haberlo dado todo humanamente posible, pude acompañar a Jesús en la cruz, rezar sobre esa cruz y ahora saber la alegría de que Jesús sigue viviendo con nosotros, ¿verdad? ujú, Entonces, es verdad que es una experiencia como muy grande, muy fuerte, que obviamente transforma esa mirada. Em, y, y bueno.
es también un gran reto, ¿verdad? Porque, bueno, uno se encuentra con muchas situaciones, con muchas personas, con muchos corazones de todo tipo, o sea, de verdad, o sea, uno se encuentra de todo porque al final está yendo a un pueblo que se conforma por muchas personas, que hay muchísima diversidad. Pero, pero bueno, algo que a mí me ha marcado muchísimo y que para mí ha sido como algo que fue completamente gracia de lo que sucedió en una misión, fue como esa capacidad dada por Dios, por la Mater, de poder encontrarse con Jesús en cada persona que nos encontramos en las misiones. Ujú. Y Mari, yo quería saber un poco como que cuál es ese, cómo es ese encuentro eh, y un poco que nos contés de tu experiencia, o sea, justo como que esa mirada de encontrarse con Jesús en nosotros en una semana de tanto sacrificio, de tanta escucha y de conocer a profundidad tantos corazones desconocidos. O sea que es que uno entra a una casa, uno no sabe quién es nadie y luego sale sabiendo absolutamente, o sea, mucho de su profundidad, ¿verdad? Entonces como que no sé si quieres contarles un poco de cómo ha sido esta experiencia tan Sí. importante. Yo creo que si hay como de las partes más chivas de misiones es que, bueno, no vamos a visitar la comunidad física, la infraestructura, que no sé qué, o sea, vamos a misionar y a escuchar, a hablar con la gente, o sea, lo que vamos a encontrarnos es con un corazón, o sea uno solo con el que podamos encontrarnos, o sea, miles de miles, porque nos abrieron la puerta un montón de casas o nos la cerraron también. Eh, entonces, si hay algo chiva de misiones y que yo como que rescataría de las cosas más impactantes es cuando llegamos a misiones, siempre toda la comunidad, generalmente toda, sabe que estamos nosotros ahí. O sea, no llegamos, y pues evidentemente sorpresivamente, porque hay cosas de logística que se coordinan antes, pero a mí me impacta mucho cómo en cada casa que vamos, por lo menos alguien ha escuchado que hay misioneros que andan pidiendo, queriendo que nos abran las puertas para ver si podemos compartir con ellos. Claro, lo que las personas a veces no saben es que nosotros vamos a escucharlos y a servirles a ellos, porque más bien a veces se siente que ellos nos sirven a nosotros. O sea, a mí me pasaba que, no sé, o sea, uno se siente como, nos sentimos como reyes, o sea, toda la gente se ofrece a ayudar, toda la gente se ofrece, no sé, a darnos un almuerzo, que si estamos caminando por las calles y que pasen, tómense algo, no sé qué. Entonces, yo creo que eso como primero, ver también que aunque no estemos, por ejemplo, no sé, siguiendo el plan de liturgia que tenemos ya organizado en ese momento, con solo toparnos a alguien que nos abrió la puerta y que nos ofreció algo para que nosotros estemos bien, ya estamos nosotros mismos recibiendo mucho más de lo que teníamos pensado incluso dar, ¿verdad? Entonces, eso es como de lo más impactante cuando nos encontramos con corazones humanos, o sea, es que es enfrentarse a la humanidad como cara a cara, y creo que eso más o menos lo hablábamos en las primeras misiones en las que fui en 2023, porque un poco... eh, como cuando uno piensa lo que es misiones, o por lo menos cuando yo lo defino, lo que pienso es materializar la vulnerabilidad en persona. O sea, yo me encuentro cara a cara con Jesús a través de lo más humano que podemos encontrar, y que puede ser un niño, que puede ser una persona en una situación de calle muy extrema, o que puede ser una condición no tan extrema, ¿verdad? Entonces, bueno, primero eso, como el saber que todos nos están esperando, o sea, así como Jesús a nosotros nos espera para que le abramos la puerta y que Él pueda traer nuestro corazón, así también se siente cuando entramos a una casa, cuando entramos en el corazón de alguien a través de una conversación que ni siquiera nos conocen, pero que nos están esperando muy, con un acogimiento muy grande. Eh, y después también el ver cómo yo, bueno, soy muy partidaria
un poco como también, o sea, relacionado a mi al personal, eh, eso medio personal, pero soy muy partidaria de esa unidad y de vivir en unión. O sea, que pienso que, o sea, tres son mejor que dos y así sucesivamente. Entonces, cuando vamos a misiones y la comunidad de misioneros se hace cada vez más grande porque cada año y pues se apuntan generalmente personas diferentes o más personas de las que se apuntaron el año pasado. Entonces, a mí me conmueve mucho también ver cómo alguien es capaz de sacrificar su semana libre, de no ir a la U o no ir al trabajo, ¿verdad? Por lo menos unos días, para desprenderse de sí mismo y entregarse a los demás y entregarse a las condiciones más extremas, porque, o sea, que vamos a sufrir calor extremo y que al final a dormir probablemente no tan cómodo o no mucho, a comer lo que nos den y súper agradecidos a estar lejos de nuestra casa, etcétera. O sea, es como lo que saltaba a mí la hora, o sea, es nosotros aceptar y abrazar una cruz diferente de nuestro día a día para que otros a través de nosotros mismos puedan encontrar a Jesús y que entonces todos juntos en comunidad logremos caminar por el mismo centro. Entonces me conmueve un montón que a través de nosotros mismos, o sea, a través de ustedes mismos, ver las emisiones o de los demás que se apuntaron o que se apunten, eh, me conmueve un montón ver cómo, o sea, cómo alguien es capaz de sacar completamente su corazón para ofrecérselo a alguien, para escucharlo, para ayudarlo, para llevar la imagen de la materia, explicarle Schoenstatt nivel cero y que entiendan por qué estamos con la materia en nuestro corazón y por qué va al frente de nosotras, ¿verdad? Eh, nosotros. Entonces, yo creo que, no sé, tal vez como un poco esa gracia de la transformación que el santuario nos da, ¿verdad? Cuando porque salimos del santuario, vamos de santuario a santuario, o sea, santuario filial de Costa Rica a santuario de la comunidad donde nos estén recibiendo, al santuario de alguna casa, ¿verdad? Que no está explícitamente creado, pero al final es lo más íntimo de un hogar, ¿verdad? Entonces, eh, es muy chida como también somos transformados entre nosotros mismos, eh, entre las historias que alguien cuenta, entre nosotros, en las noches cuando estamos compartiendo lo que nos pasó en el día. eh, Cualquier cosa que les haya pasado a otros, porque bueno, no estamos todos en la misma comunidad al mismo tiempo, entonces estamos divididos en subgrupos. Pero claro, entonces es riquísimo llegar en la noche y escuchar, no saben lo que pasó, ¿verdad? O sea, algo súper feliz o algo súper fuerte también, pero que ahí es a donde se transforma y se ablanda nuestro corazón y yo creo que es de lo más chido y así todos de la noche llorar juntos o alegrarnos demasiado por lo que pasó, para mí es esa top experiencia de la vida simplemente por el hecho de ver hasta dónde puede llegar nuestro corazón humano, porque no es nada extraordinario, o sea, son cosas que, realidades que escuchamos o que estuvimos con niños, etcétera, o sea, eh, nada extraordinario, pero que al final eso tan ordinario lo hace como si estuviéramos de verdad saboreando un poquito de cielo, digo yo, eh, y un poco eso, o sea, al final que es esa gracia, como les decía, de la transformación, de que cada uno siendo un santuario vivo y que mucho de nuestro lema generalmente va por ahí, somos santuarios vivos, que no solo vamos a desprendernos hacia los demás, sino nos desprendemos entre nosotros mismos primero. Bueno, yo creo que todo eso que habló Mari, un poco, o sea, cada persona lo va a vivir de una manera distinta, ¿verdad? Em, para mí también una de las cosas que es súper importante decir es que también, o sea, como que esa cruz que cargamos durante esa semana no es comer algo, o sea, sí, incluye ese comer algo distinto, salirnos de nuestra normalidad, eso lo incluye, pero siento que no es el centro o lo esencial porque tampoco, o sea, siento que suena un poco, no sé, o sea, como que le estamos dando demasiado peso a lo que comemos, a lo que nos ponemos, a cómo dormimos, y no, siento que es más cómo nos encontramos con nuestra propia
debilidad en medio de ese salirnos de nuestra normalidad, ¿verdad? Que es un poco como eso que hablábamos la vez pasada de que Dios nos lleva al desierto para hablarnos al corazón, o sea, también en este caso nos lleva a una realidad distinta para que nosotros también nos enfrentemos con nuestras propias cruces que vamos cargando. Y en mi experiencia ha sido, o sea, muy fuerte eso. Yo normalmente en Semana Santa como que hay un momento en donde de verdad no la estoy pasando bien porque con alguna cruz me enfrento, o sea, y súper fuertemente me doy cuenta de mi debilidad y es muy duro, pero como dicen él, al final es, o sea, el fuego misionero nace en ese domingo de resurrección, no sé si nace ahí, pero como que se aviva en ese domingo Ujú. de resurrección cuando nos alegramos de que Jesús todo esto lo hace nuevo, o sea, todo lo que nos topamos en Semana Santa, que tampoco es que la paso fatal todos los días, pero sí es como alegría, más cansancio, más, o sea, no logré esto que tenía, que esperaba lograr o etcétera, ¿verdad? Entonces, siento que esa cruz es muy personal de cada uno, por más de que todos estamos viviendo las mismas condiciones de, no sé, calor o frío, depende a qué misiones Ujú. vayamos o a qué lugar vayamos. em, Todos estamos pasando por esas mismas condiciones, pero cada uno se enfrenta a su propia cruz. Y así también nos encontramos con Jesús en nuestra cruz, ¿verdad? Entonces, sí, creo que eso es como una forma tangible en la que vivimos esa pasión de Dios y es, o sea, eso, como lejos de nuestra zona de confort logramos encontrar esa cruz y cargarla con Jesús. Em, y bueno, siento como que también podemos tocar un poco ese tema de que en Domingo de Resurrección, de verdad, o sea, todos estamos súper felices, la liturgia nos llama también a alegrarnos de corazón y es una celebración súper bonita desde la vigilia del sábado, es como súper alegre y el fuego es un gran símbolo, ¿verdad? Y en realidad nosotros tratamos de vivirlo como de fiesta. Entonces, tal vez Mari, ¿cómo has vivido ese fuego y esa alegría en misiones? Em, pero también me gustaría hablar un poco de cómo, o sea, de qué hacemos cuando volvemos a la casa, ¿verdad? Porque al final, como cristianos, estamos llamados a vivir esa alegría de la resurrección todos los días. Entonces, sí, ¿cómo es ese funcionamiento del fuego, diría? Yo creo que es de las cosas como más difíciles, pienso yo cuando volvemos de misiones o, no sé, posicionándonos en una experiencia muy, muy grande de lo que sea Semana Santa, sea misiones o una experiencia espiritual muy fuerte o un retiro incluso. Y cuando volvemos, siempre es difícil, o sea, no es una mentira que es difícil volver a la realidad, porque entonces, sí estamos dejando de lado un poco ese que nuestro corazón se pone tan vulnerable y que por eso nos enfrentamos a nuestra propia debilidad cara a cara, manifestado en muchísimas formas durante la semana y altos y bajos. Entonces, aunque volvemos a la realidad que teníamos antes y que es nuestra zona de confort, digamos, entre comillas, esa debilidad probablemente igual se sigue enfrentando, y manifestando, pero de diferentes formas. Y además volvemos a cambiar de realidad que adoptamos por una semana y que para mí es de las cosas más difíciles, eh, principalmente porque ya no estamos solo enfocados en entregarnos a los demás, en llevar el mensaje de Jesús, en llevar a la Mater y que abra camino sobre nosotros, en escuchar y en desprendernos de nosotros. Porque al final, que bueno, pienso yo, por ejemplo, en mí, que me gusta tanto ir a misiones y que no es para todo el mundo y que está súper bien también que no sea para todo el mundo. Pero bueno, al final que los que decidimos continuar yendo a misiones es porque, pues evidentemente no nos sentimos cómodos, pero pues hay una atracción que nos hace querer seguir yendo. Estamos dispuestos a seguirnos entregando independientemente esas fragilidades que nos enfrentamos. Entonces, es dejar un poco eso a lo que me puse a disposición por toda la semana y a lo que me gusta seguirme enfrentando, sacrificando y entregando para volver entonces a otro tipo de entrega y otro tipo de sacrificio
que tiene que ver más un poco con pues, mi vida uniforme y paralela durante todo el resto del tiempo en el que no esté haciendo algo fuera de mi rutina, ¿verdad? Entonces, digo que es difícil porque es un poco caer en la realidad de, uno, ya no estamos viviendo en comunidad, como sabemos, y hablaba Nela en el episodio pasado, que sabemos lo importante que es bueno, volvemos y no estamos físicamente solos tampoco, pero espiritualmente podemos incluso llegar a sentirnos solos, porque pues, o sea, el ambiente espiritual dentro de la comunidad, tanto a la que estamos sirviendo como de misioneros, hace que, uno, no estamos físicamente solos tampoco, pero espiritualmente es como al cuadrado que se siente. En cambio, cuando estamos pues, en nuestro día a día habitual, que puede ser muy rico también, muy chiva, muy bueno, eh, pues es lo más difícil el aceptar que, uno, se acabó una experiencia muy grande, se acabó ese desprendimiento y que entonces ahora tenemos que encontrar la forma en la que vamos a entregarnos de la misma manera, a la misma magnitud, como hicimos la semana anterior en la que estábamos eh, lo más vulnerables, escuchando a alguien que nos necesitaba, dándolo todo por alguien, etcétera. Entonces yo creo que, no sé, poco a poco, y el año pasado, tuve la oportunidad de darme cuenta que como que yo no estaba tan emocionada, y siempre me pasa eso, no estaba tan emocionada las semanas antes de ir a misiones, o sea, y eso es algo que también hay que tener mucho cuidado, como que pensaba ahora, el no acostumbrarnos a, sí, viene Semana Santa, entonces voy a misiones, porque entonces, así como cualquier experiencia grande, se puede, o sea, puede convertirse en algo habitual, entonces yo, por más que dure 3 días o una semana o 2 meses, sí pienso, y lo digo por mí misma, el no acostumbrarnos, porque entonces ese no acostumbrarnos, pues evidentemente durante la semana adoptamos esa nueva realidad, pero no debería caer en una costumbre de, sí, todas las Semanas Santas voy a hacer lo mismo, y que entonces ya pasan los años y que bueno, esa disposición incluso puede, sí, pues puede dejar de vivirse un poco como la Mater quiere que peregrinemos. Em, y dentro de ese fuego misionero, mantenerlo en el día a día, yo diría que es una de las mayores cruces que podemos cargar de diferente forma, eh, pero es un poco empezar a encontrar cada uno esa misión diaria ligado de nuevo, he caído un montón de veces en lo mismo, pero ligado al ideal personal, o sea, es que todos los días nos levantamos por querer alcanzar esa misión a la que Dios nos ha llamado, y querer seguirla descubriendo y darlo todo por esa misión en la que estamos descubriendo o sabemos cuál es y nos queremos seguir acercando. Eh, entonces, nada, yo creo que es un poco eso, como pedir muchísimo la gracia, rezarlo demasiado, o sea, bueno, ahora que estuvimos en Schoenstatt en un tiempo muy bueno, una hermana nos decía, eh, o sea, Paréntesis. Schoenstatt, el lugar físico de Alemania para las personas que no son de Schoenstatt. O sea, ajá, ok. Eh, que Mila y yo tuvimos, bueno, ya después les vamos a hablar un poco de eso, pero tuvimos la oportunidad de profundizar muchísimas cosas ahí, entre esas el ideal personal que les estaba hablando, que tiene que ver con el descubrimiento de a qué estamos llamados, básicamente. O sea, esa pregunta que todos nos hacemos de no sé para qué estoy en este mundo, creo que el ideal personal lo puede, o sea, así podemos definir lo que es el ideal personal. O sea, es una respuesta a qué estamos llamados como, bueno, en nuestro caso, mujeres, hijas, hermanas, etcétera. Eh, ir poco a poco descubriendo esa misión que queremos al final cumplir durante nuestro tiempo en la tierra, hacia el cielo y que nos acerque cada vez más a esa vida eterna y a la plenitud. Entonces, un poco cuando profundizamos esa misión nuestra y que también lo hablábamos mucho al inicio de nuestro podcast, la misión del día a día, yo pienso que es ese fuego misionero que se mantiene. O sea, mantenerlo es muy difícil y es demasiado difícil, pero justo ahí es a donde entra como ese spice, digo yo, de los días, porque entonces yo todos los días voy no solo descubriendo un poquito más de lo que estoy llamada a hacer, sino queriendo
levantarme por alcanzarlo. O sea, no, este día me fue súper mal en cumplir esto y esto que me lleva a mí a alcanzar esa plenitud, porque, no sé, o sea, fui súper mala amiga, no sé, con la gente que tenía alrededor, etcétera. Claro, bueno, entonces al día siguiente me pongo esta meta ligado de nuevo a esa misión que descubro todos los días y que entonces, pues así es como mantenemos ese fuego misionero, que ya no estamos directamente entrando a las casas, ¿verdad? De las personas que nos necesitan, sino que estamos peregrinando igual con nuestra MTA en el corazón, no física, pero se vuelve más una peregrinación espiritual todos los días de pues las personas que espontáneamente nos necesitan, ¿verdad? Em, yo creo que es un poco eso. Y también eh, saber que es difícil, o sea, aceptar que volver va a ser difícil porque no hay, no sé, de las oportunidades a las que la mater me ha llamado, no he encontrado una que yo vuelva a mi casa al día siguiente y diga, uy, sí, ya, qué dicha porque ya no quería estar ahí más. O sea, y eso puede pasar también, pero aún así va a ser extraño no tenerlo, ¿verdad? Justo cerquita, una vez que ya lo vivimos, ¿verdad? Eh, Wow. entonces, eso. O sea, Sí, yo creo que eso es de los mayores retos, o sea, como que poder transformar como que todo ese fuego misionero y aterrizarlo en la misión del día a día es un gran reto. Pero bueno, creo que pronto nos vamos a poder adentrar mucho en lo que es ese reto tan grande. Y la verdad que es una alegría tener ese reto. Y la verdad que a mí me pasó en unas misiones que hice el año pasado que era como que de verdad, en misiones uno anda saludando a todo el mundo así por la calle sin pena, diciéndole, o sea, metiéndose a las casas como si nada, y luego uno llega, o sea, bueno, yo llegué aquí donde me vuelvo a encontrar con la cultura un poco fría, y era como que me cerraba demasiado y no saludaba a nadie, y después dije, no, pero ¿qué es esto? O sea, como que estoy llamada a llevar esa alegría y esa apertura y ese saludo a todo el mundo, entonces empecé a hacerlo aquí, y sí, habrá gente que me ve raro, pero habrá gente que se alegra y me saluda de vuelta, ¿verdad? Como que uno pierde como ese chip, pero en realidad ese chip debería permanecer en uno. Y bueno, yo creo que Mari lo explicó también súper bien desde su experiencia con todo el tema del ideal personal y que también pudimos aprender un poco sobre ese medio específico de Schoenstatt, ¿verdad? Y, y bueno, que es un reto, pero, o sea, ojalá esos fueran los retos de toda la vida, o sea, es como aprender a transformar esa alegría y esa actitud de misión ujú, en nuestra misión ordinaria. Así que ujú, gracias, Mari, por, no sé, regalarnos también esa experiencia. A mí me gustaría terminar con esta pregunta, porque claro, hemos estado todo el episodio hablando sobre fuego misionero, misiones, Semana Santa, misiones, tal, pero ¿qué pasa si no puedo ir a misiones? ¿O qué pasa si nunca he ido a misiones y quiero vivir esta Semana Santa a esa magnitud, o sea, con esa grandeza? ujú. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué creen que podemos hacer? Pienso que, bueno, también primero es muy como importante y válido cuestionarnos si estamos llamados a eso. O sea, al final que dentro de esta pedagogía de Schoenstatt, que es en la que nosotras nos hemos adentrado y que pues ahí he encontrado muchas respuestas, me he dado cuenta que cualquier decisión sea pues un poco más importante que otra, tenemos que discernirla y un discernimiento no quiere decir que lo voy a pensar por 6 meses, o sea, porque ese tiempo, o sea, no me dice nada y que estoy realmente haciendo un discernimiento, o sea, lo puedo hacer en muy poco tiempo y que puede ser un buen discernimiento, eso ya queda muy a cada uno, ¿verdad? Entonces, sí pienso que antes de decidir cómo llevamos nuestra Semana Santa, es discernir según bueno, ya vamos a estar hablando un poco de las voces del alma, el tiempo y ser, pero, o sea, según nuestro alrededor, según lo que anhela nuestro corazón y lo que somos, discernir si estoy llamada a ir a misiones, intentar probar, ver si es algo a lo que estoy dispuesta a entregarme o si simplemente no, porque está súper bien también. Y entonces, ahí darme cuenta si
es una forma en la que quiero seguir viviendo la Semana Santa y probarlo porque no pasa nada, si no hay forma de descubrir si es lo mío o no, ¿verdad? O sea, si es a donde Dios quiere y me llama, y pues si no lo pruebo. Yo pude haber ido por primera vez en 2023 y después darme cuenta que sí, pues definitivamente no era el llamado que Dios tenía para mí, como así hay vocaciones de personas misioneras y personas que no son misioneras, ¿verdad? Eh, entonces, sí creo que es importante como cuestionarnos ese llamado según pues, la forma en la que queremos entregarnos y si no, las formas alternativas a decido no ir a misiones en Semana Santa por distintas razones, porque también, o sea, puede ser que yo anhele demasiado ir, pero por ejemplo, tengo que trabajar durante la semana y me toca responder a esa responsabilidad. Pero bueno, entonces me parece que desde donde sea que estemos, desde la universidad, desde misiones, desde nuestra casa, eh, o desde, no sé, cualquier otro lugar, pienso que tenemos que responder con nuestro corazón dispuesto a una entrega que nos saque de nuestra semana y nuestro día a día habitual, porque no es una semana cualquiera, no es una semana más del año, digamos. Entonces, aunque nuestro día a día y nuestra rutina siga siendo la misma, ¿verdad? Porque puede ser que igual tengamos que seguir trabajando lo que sea, no quiere decir que nuestra relación espiritual y nuestra relación con Dios tengan que mantenerse igual. Entonces creo que es un buen momento, así como hablábamos en el episodio pasado del año jubilar y cómo nos invita a cambiar un poco esa esperanza. Entonces también la Semana Santa pienso que es una semana en el año en la que nos invita a replantearnos lo que estamos haciendo eh, sobre la entrega hacia los otros, que creo que es la forma más tangible de recibir a Jesús, como le decía Mile, y sobre no caer en el estoy en mi zona de confort y no abrazo la cruz con Jesús como Él lo quisiera. Entonces, desde donde sea que estemos, yo creo que desde lo más ordinario es a donde verdaderamente está lo más extraordinario. No tenemos que irnos a Guanacaste, a San Carlos, a, no sé, a otro país para cumplir la misión que tiene Jesús para nosotros. Eh, entonces, eso dentro de un poco del propósito que tenía pensado que tal vez nosotros podemos cuestionarnos. Entonces, cuestionar nuestro llamado, eh, pues todos los días, ¿verdad? Pero principalmente a cómo hacemos de esta semana que sea una semana diferente ordinariamente. Si yo encuentro eso ordinario en misiones, pues muy bien, y si encuentro eso ordinario en mi trabajo y haciendo una obra de caridad o haciendo, no sé, teniendo un momento espiritual mucho más fuerte de lo que tengo en el día a día, pues también está súper bien, pero que pues queda en cada uno de nosotros. Lo adaptamos a la realidad que tenemos, ¿verdad? Sin necesidad de que sea algo extraordinario, porque, pues como ya dije, como decía el padre Kentenich, y lo digo todo el tiempo, pero es que es mi frase favorita, eh, que en lo ordinario lo hagamos extraordinariamente bien y ahí está, o sea, ahí abrazamos la cruz y ahí nos desprendemos de nosotros para llegar a otros y para abrazar la cruz con Jesús también. Wow, Mari, gracias de verdad por habernos respondido esta pregunta tan bien, por habernos dejado con este propósito tan grande para esta Semana Santa y porque de verdad que la misión se vive desde donde nosotros estamos. Y eso también implica que podamos participar de los oficios de nuestra parroquia, de nuestro pueblo, de donde nosotros vivimos, de nuestra comunidad, y que eso nos va a acercar a vivir todo esto en comunidad y siendo partícipes de la Iglesia universal. Y bueno, los oficios es ir al lavado de pies el jueves, poder ir a un Vía Crucis el viernes, em, el sábado ir a esta misa que es un poco más larga, pero es igual de importante, y el domingo poder terminar con una misa de resurrección. O sea, que verdaderamente podamos participar o sea, de la iglesia y poder estar juntos en comunión, viviendo la pasión con Jesús y luego el domingo estarnos todos alegrando por esa resurrección de que Jesús sigue viviendo entre nosotros y que para eso no hace falta irse a misiones. Podemos ir a nuestras mesas de, o sea, participar de donde estamos en cada uno alrededor del mundo.
Entonces, bueno, con esto terminamos. Muchas gracias, Mari, por abrir tu corazón y contarnos un poco de este fuego misionero, o sea, de este llamado tan lindo al que has atendido con un auténtico sí como el de María. Y, y también invitar a que besemos todos mutuamente por todos esos corazones que se están preparando para misiones, por esos pueblos a los que van a ser visitados en misiones. Y bueno, también decirles que estén atentos a Instagram, a ver a dónde nos vamos a misiones este año, que sería, van a ver que va a estar bastante interesante. Así que nada, con esto nos despedimos, viéndonos el siguiente episodio con otro testimonio muy especial y a ver cómo se vive después de las misiones. Entonces, bueno. Gracias. Chao.